Bueno, muchas gracias, Manel, y muchas gracias también a la Fundación Esteve por invitarme. Yo creo que me toca papel difícil. Primero porque soy la última, ya estamos todos y todas muy cansadas, y luego también porque, bueno, estoy así como debatiéndome todo el rato entre el papel de activista, que soy, es lo que soy, y bueno, y además también, bueno, es difícil porque vengo de un ámbito muy diferente al vuestro. Yo no soy doctora, no soy médica, sí soy psicóloga, pero bueno, me licencié en psicología hace tanto tiempo y nunca ejercí como clínica, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo soy la directora y una de las fundadoras de la Fundación Salud por Derecho. Tengo esto aquí. A ver, tengo que manejarme con las gafas, que las llevo hace poco, y entonces no, va a ser un poco complicado, pero bueno. La Fundación Salud por Derecho somos una organización de derechos humanos, hacemos incidencia política en el derecho a la salud. La creamos un grupo de compañeros que nos conocimos hace casi más 20 años en un máster de cooperación para el desarrollo, y creamos la organización pues, preocupados y preocupadas por la situación del VIH en los países empobrecidos, y ese fue el origen de la organización. Y teníamos claro que queríamos hacer un trabajo de incidencia política, campañas y generar los cambios estructurales y las políticas públicas que hicieran posible pues el acceso a los medicamentos de las personas con VIH y otras muchas políticas, ¿no? Hoy en día seguimos trabajando en este ámbito, pero también en el acceso a la salud, sobre todo para migrantes indocumentados, y también pues el portfolio de acceso a medicamentos se ha ido haciendo cada vez más grande, ¿no? Sí, cuando creamos la organización en el 2002, pues este era un tema circunscrito únicamente a los países empobrecidos y para ese tipo de enfermedades. Con el tiempo, sobre todo para allá por el 2013, cuando surgió el fármaco para la hepatitis C, este debate, ¿no?, del acceso a los medicamentos y el sistema de innovación y cómo falla y cómo habría que resolverlo, pues explotó, ¿no?, en todo el mundo, y ahí también nuestro portfolio empezó a ser más grande. Yo estoy aquí invitada por Manel, nos conocemos desde hace ya algunos años, hemos debatido mucho sobre este tema, sobre modelos, ¿no?, de cómo llevar adelante o promover las terapias CAR-T en el ámbito académico. Y yo me voy a referir, en primer lugar, voy a tratar de poner en contexto brevemente el problema de la sostenibilidad de las terapias CAR-T, terapias avanzadas, en el contexto de la problemática de los altos precios y de las tendencias de los fármacos. Seguramente tenemos la visión, pero creo que hay que escribirla ahí, ¿no? Y luego simplemente dejar algunas ideas para el debate sobre cuáles podrían ser los modelos, la legislación se ha hablado aquí, para promover terapias avanzadas más sostenibles que aseguren el acceso a los pacientes, ¿no? Nos financiamos con fondos privados, fundamentalmente de fundaciones internacionales como la Fundación Gates o la Fundación de George Soros o de la Elton John, y también de particulares. Bien, decía, ¿no?, el tema de sostenibilidad tiene que ver con precio, tiene que ver con costes de oportunidad. Si gastamos mucho dinero en fármacos en el sistema hospitalario, dejamos de invertirlo en otros aspectos, y tiene que ver con acceso, ¿no? Ciertamente el precio de las terapias de las CAR-T, creo que si no me equivoco, hoy en día en España están autorizadas 3. El precio de las terapias CAR-T en España, fue un debate, ¿no?, y ha sido un problema en diferentes países del mundo. Kymriah en España está autorizada con un precio de 320.000 euros por paciente, más o menos es el caso de Yescarta, y Ari-1, si no me equivoco, está en el coste de 90.000 euros por paciente. Claro, llama la atención la diferencia tan abismal entre unos y otros, ¿no? Pero, como decía, este no es únicamente un problema de las terapias avanzadas, es una tendencia desde hace muchos años, ¿no? Y aquí pongo algunos de los ejemplos de los fármacos aprobados recientemente, creo que durante la época de la pandemia, con un alto impacto presupuestario.
fármacos, todos ellos, ¿no?, la mayoría, para enfermedades raras que alcanzan 2 millones, 3 millones de euros por paciente, o incluso, por ejemplo, también para dolencias más sencillas, como la dermatitis atópica, hablamos de fármacos que cuestan unos 16.000 euros, ¿no? Más o menos, por estudios que hemos hecho y que está publicado en este informe que aquí menciono, entre 2014 y 2020 se incrementó un 53% la factura farmacéutica hospitalaria. Es una tendencia importante que compromete el sistema público de salud, cada vez más con menos recursos, y obviamente compromete, desde el coste de esas terapias, compromete el número de pacientes, ¿no? No sé si se está racionando el acceso a los pacientes a las terapias avanzadas de las que estamos hablando, pero hablaba antes del caso del Sovaldi, se racionó por primera vez de manera muy sistematizada el acceso a los pacientes. Por tanto, el precio es importante, ¿no? Pero también creo que es importante el ponerlo en el contexto de que, muy en desacuerdo con lo que comentaba Elia, la industria farmacéutica recibe grandes cantidades de dinero público para todo el proceso de investigación, desde la investigación básica hasta la investigación clínica. En Salud por Derecho hemos hecho, y también en No es Sano, la campaña que coordinamos, de la que forman parte entidades como la Organización Médica Colegial o SESPAS o la OCU, médicos del mundo, hemos venido haciendo a lo largo de los años varios informes en los que venimos analizando cuál es la inversión pública en diferentes fármacos o tecnologías sanitarias. Simplemente mencionar algunos. Hace años sacamos un informe que analizábamos toda la inversión pública en varios blockbusters para el cáncer y bueno, pues los datos eran bastante llamativos, ¿no?, de toda esa inversión pública. También en el caso, por ejemplo, de COVID hemos hecho un análisis. Bueno, en el caso que quería traer aquí de las terapias CAR-T, la tendencia es similar, ¿no? Tenía dudas si traer los datos que voy a mostrarles porque son antiguos, son del 2019. Empezamos a hacer un informe, una investigación que analizábamos justamente a través de la base de datos de investigación pública, Report, de Estados Unidos y en Cordis de la Unión Europea, todos los proyectos financiados con dinero público, pero vino la pandemia y esa investigación se quedó en el 2019, entonces una foto fija del 2019. Va a cambiar bastante, ¿no? Pero para ver la tendencia, ¿no? En Estados Unidos, entre el 2006 y el 2019, aparecían en torno a unos 920 proyectos financiados con dinero público de CAR-T. Más o menos sumaban como 480 millones de euros. Esto está, obviamente, infraestimado porque también no se tiene en cuenta toda la investigación anterior al 2006, que es muchísima, ¿no? Creo que habrá investigación en CAR-T y toda la investigación básica anterior desde hace 40 años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, cuando hicimos este informe, en el 2019, en febrero, aparecían 7 proyectos financiados con fondos europeos, por un importe de unos 25 millones. De nuevo, ahora no sé cuál será la foto, seguramente sean más, pero hay otra parte que sí quería mostrarles que tiene que ver con la financiación de ensayos clínicos, que es otro indicador, ¿no?, de cómo interviene los fondos públicos o el espacio público en financiar ese tipo de terapias. Ese es este informe, por tanto, insisto, coja los datos con pinzas porque es del 2019. Pero es interesante ver que el 53% de los ensayos clínicos, estos de la base de datos de ensayos clínicos de España, Estados Unidos y la Unión Europea, el 53% eran ensayos clínicos no comerciales, realizados con fondos públicos enteramente. Y el 23% mixta, industria, academia o non-profit, y solo no llega al 21% pagados exclusivamente por la industria. Pongo esto, ¿no?, el tema de los precios y la inversión pública para transmitir un poco dos ideas, ¿no? Una, ponía antes el precio tan elevado, una diferencia que hay entre el CAR industrial y el CAR académico.
ponía también ejemplos, ¿no?, de la inversión pública tan importante a la hora, y para digamos, indicar, ¿no?, dos cosas. Uno, y es que el sector público, fundamentalmente a través de sus grants o sus condiciones de financiación, debería de tener algo que decir sobre cuál es el futuro de las tecnologías que ayuda a desarrollar. Esto quiere decir, por ejemplo, y ahora iré un poco más a ello, debería de introducir, y es algo que pedimos desde Salud por Derecho, pero también otros muchos actores, incluido el Parlamento Europeo, por ejemplo, condiciones o criterios de interés público en estas financiaciones. Por ejemplo, el que por defecto, cuando se hace una transferencia de tecnología, sea de forma no exclusiva, o, por ejemplo, que haya cláusulas que tengan que ver con precios máximos, márgenes de beneficios máximos, o incluso bueno, pues cómo continuar con la investigación y otras muchas cláusulas que son importantes, ¿no? Hoy en día esto no se hace, ¿no? Y yo creo que esto es algo importantísimo. La otra parte de la que quería hablar es bueno, el cómo o cuáles serían algunas de las preguntas importantes para cómo fortalecer las terapias CAR-T en el espacio público, ¿no? Yo creo que la importancia es que por primera vez existen alternativas a productos muy caros industriales. Normalmente los países, los gobiernos tienen escasa capacidad para fijar precios razonables y tienen que adoptar el precio que la industria pone encima de la mesa porque no hay capacidad de negociación normalmente. Y no hay capacidad de negociación, porque aparte de la falta de transparencia y demás, porque no hay alternativas. Sin embargo, si hay una alternativa pública, como en el caso, por ejemplo, de ayuno o otras posibles terapias que puedan surgir, el escenario cambia por completo, ¿no? Por tanto, creemos que, uno, es fundamental el seguir promoviendo este tipo de terapias académicas para poder tener una capacidad de negociación y tener competencia, y por otra parte, se ha mencionado, parece que estamos ante un paradigma médico de futuro. Si queremos asegurar la sostenibilidad para que cada vez más se vayan introduciendo nuevas terapias avanzadas y todo el mundo pueda tener acceso a ellas, y además también, si ponen en riesgo el sistema sanitario, necesitamos modelos más sostenibles. Y no parece que el de la industria, con esos precios que estamos viendo, sea el más recomendable. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿no?, se comentaba antes la regulación. En España, en el Real Decreto 774 del 2014, fue la manera en la que se llevó a cabo la exención hospitalaria. Afortunadamente, en España, si no me equivoco, no hay un número en específico que limite, ¿no?, porque bueno, queda, ¿no?, queda libre interpretación, no hay un número que limite el número de pacientes, pero no es así en otros países. Y veremos qué pasa si, bueno, pues, si la industria considera que quiere ser, ¿no?, únicamente protagonista en este ámbito. Entonces, la cuestión es también, ¿se está haciendo lo suficiente desde el punto de vista de las administraciones públicas? Mi sensación es que no, y bueno, he tenido oportunidad en varias ocasiones de transmitírselo así tanto a César Hernández recientemente como a la anterior directora general, ¿no? Creo que, por ejemplo, el Gobierno español debería de estar, o la Generalitat de Cataluña, o ambos en coalición, deberían estar facilitando fondos, por ejemplo, para pagar las aplicaciones de autorización, por ejemplo. Creo que tendría que haber muchísima más apuesta para que se cree la infraestructura necesaria en diferentes centros españoles para que puedan actuar en red. Y no sé si el modelo es, ¿no?, muchas veces cuando hablaba con Manel hablamos de cuál puede ser el modelo. Bueno, pues quizás el asegurar que los diferentes hospitales en España, quizás fuera, puedan fabricar, ¿no?, y administrar directamente a sus pacientes in-house los CAR-Ts y otras terapias avanzadas, parece que podría ser el mejor modelo, ¿no? Habrá que ver si la regulación que tenemos es suficiente para ella. No, de momento en España sí, ¿no?, pero habrá que mirar también al futuro. Y otro modelo, ¿no?, que parece que se está hablando es el de, y es normalmente el que se hace, el de transferir a la industria. ¿A priori está mal? Bueno, depende cómo se haga, ¿no? A mí me preocupa que
que el esfuerzo económico previo se haya hecho en la administración pública, que el riesgo sea asumido como normalmente pasa en el sector público y que se quede casi como empaquetadito para la industria para que luego se pierda todo el control y tengamos precios tan abusivos, ¿no?, como normalmente encontramos. Esto no únicamente pasa en los cartels, o sea, es que es la manera en que funciona el sistema farmacéutico, ¿no? Por tanto, colaboración con la industria, por supuesto, pero yo creo que de lo que se trata es de que haya un ecosistema en el que los intereses estén más balanceados y en el que si hay modelos de negocio, ¿no?, como empresas diferentes que fundamentalmente están dispuestos a tener unos márgenes de beneficios razonables y colaborar, ¿no?, con el sector público en ampliar el acceso a esas terapias, fenomenal, ¿no? Si vamos a seguir con el mismo modelo de siempre, creo que la administración pública debería de pensárselo, sobre todo porque yo creo que por primera vez, como decía, existe la capacidad, ¿no?, y hay una lógica clarísima en que las terapias avanzadas se sigan desarrollando en el espacio público, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo. Gracias. Mira, tenemos directamente a Toni Rivas, mientras iba por aquí. Ya lo he visto que quería decir algo. Primero, Vanessa, gracias por discutir todos estos temas. Estoy totalmente de acuerdo que la inequidad en acceso a fármacos es algo que tenemos que estudiar y el hecho de que alguna parte de la población pueda acceder a fármacos y otros no. Pero yo creo que también tenemos que estar abiertos a la idea de que para hacer innovación en biomedicina tiene que haber inversión de alguien. Tiene que ser o la sociedad que invierte y que entonces pone los recursos o la industria. Y que si no, no avanzamos. Lo que ha cambiado más la vida humana ha sido el conocimiento en biomedicina, el desarrollar vacunas, el aumentar la vida de la gente. Y eso ha costado mucho dinero a muchas sociedades y hay inversiones, muchas que se han perdido. Con lo cual, lo que quería decir es que no podemos mejorar el tratamiento de todos sin tener unas terapias pioneras en que alguien hace una inversión a coste y que tiene riesgo, y si tiene riesgo, pues tiene que poder ganar y si no, perder. Si pensamos, por ejemplo, en la penicilina, un tratamiento que ahora es baratísimo. Cuando se desarrolló era tan caro que tenían que purificar la orina de pacientes para dárselo a otros. Las terapias avanzadas un día no van a ser terapias avanzadas, van a ser el tratamiento mejor para un cáncer, será el más coste efectivo. Tenemos que llegar ahí, pero no podemos poner a nosotros mismos intentar arreglarlo todo desde el principio. Las primeras terapias avanzadas van a ser caras. ¿Cómo le llamáis? API-01, vuestro tratamiento. ARI-01. Seguramente yo creo que no existiría si no hubiera 20 años de inversión del National Cancer Institute con dinero público americano para desarrollar terapias celulares, o si no hubiera industrias que hubieran puesto el dinero. Estuve involucrado en Kite y no era tan lógico que alguien pusiera dinero inicialmente para hacer una terapia que mucha gente decía, no, es que eso no va a llegar nunca a ser un producto. Con lo cual espero que tengamos las dos visiones. La inequidad en salud es distinto a invertir en nuevas terapias y tener beneficio de ello, y creo que no hay nada de malo en la segunda parte. Bueno, no sé si tenemos opinión. Yo en esto discrepo contigo, Toni. O sea, creo que sin duda la inversión que hizo el National Cancer Institute fue fundamental. Tan fundamental que Kite nace del National Cancer Institute. Luego hace inversiones añadidas para llevarlo al mercado. Pero la inversión inicial para el sistema americano fue muy importante. Pero no sé cuál es el retorno que ha tenido el sistema americano. Igual el sistema americano lo ha tenido gracias a que se basa en un sistema muy potente donde prácticamente toda la estructura es privada y donde hay un sistema de manejo del dinero que se potencia intrínsecamente. Pero no veo
que sea tan claro el beneficio en el caso de, para nosotros sin duda, sin el NCI nosotros no hubiéramos hecho el ARI 1, yo estoy en eso también, comparto contigo, pero no sé por qué necesitábamos a Kite. Porque si no hubiera esa inversión... Bueno, aquí es distinto, porque aquí había estudios académicos que podrías haber replicado sin una industria. De hecho, el primer contacto que hicimos pensábamos que no había industria y nos llevamos la sorpresa que había industria. Pero si pensamos, por ejemplo, el otro tipo de tratamiento que hemos hablado, ante PD1s, no existirían y no trataríamos a todos los pacientes que se están tratando ahora si no hubiera industria. ¿Cómo se llegó a eso? Invertir primero en CTLA4, que tenía mucha menos acción, y después la industria decir cuáles hay similares y uno funcionaba mejor. Antes de que se hicieran los estudios clínicos no sabíamos que eso pasaría en humanos. El criticar la inversión en desarrollar nuevos fármacos no creo que funcione. Lo que sí que estoy de acuerdo contigo es el precio de los medicamentos. En Estados Unidos se hace el precio a lo que el mercado va a tolerar. Y miran y hay gente que cobra mucho dinero para decir, pues podéis cobrar hasta aquí, y el siguiente que desarrolla, en vez de bajar el precio, intenta mantener el mismo precio. Y el tercero mantiene el mismo precio. Eso yo creo que está inherentemente mal. Alguna regulación habría que haber, pero que aún permitiera la inversión de gente y gente que pueda decir, si invierto en todas estas cosas, algunas funcionarán, otras no, las que funcionen, que haya un retorno. Gracias, Vanessa. Yo creo que el trabajo que hacéis es complicado, pero necesitamos que alguien esté allí, ¿no? Un poco con esa voz. Yo un poco lo que quería plantear es, por un lado, que Tony va por esa línea, la necesidad de la industria yo creo que la tenemos todos clara. Lo que pasa es que nos faltan un poco las reglas del juego. Yo en la reunión del Parlamento Europeo de la semana pasada había un grupo de parlamentarios que su manera de garantizar el acceso a las nuevas terapias era dotar de dinero público para la investigación a la industria farmacéutica masivamente. Y para ellos era la garantía, un poco la línea que está diciendo, de que ellos tenían los recursos y tal, y que entonces podían acelerar la investigación. Más allá de que entendemos que ese dinero luego no habían unas reglas del juego del retorno, ¿no? en la tarificación del producto, que es de donde ellos obtienen ese beneficio. Pero hay una parte que me preocupa y que yo creo que es la parte que tenéis más difícil para la discusión, que es cuando hablamos de acceso, de una manera muy naif. Yo he estado muchos años diciendo que el acceso desde la academia, el coste era más bajo y tal y cual, que es el mismo argumento que decías tú, pero te contestan muy rápidamente con dos grandes argumentos, es decir, la exención hospitalaria está limitada a un hospital y por tanto expandirlo a otros hospitales requiere el esfuerzo que estamos haciendo ahora desde el Clinic y tal, pero no es tan sencillo, más allá de tal. Luego, el modelo de exención hospitalaria es diferente en cada país, incluso en algunos países ni siquiera existe, por tanto esa opción de expandir la exención hospitalaria a otros países no existe, ¿no? Y por tanto ahí te tapan un poco la boca y te dicen que el único acceso al paciente universal es que haya una industria farmacéutica que lo lleve a la autorización centralizada y lo comercialice globalmente en el continente, ¿no? Por tanto, el argumento de coste con las diferencias regulatorias que encima cuando empezamos a discutir si modificar y unificar la regla de la exención hospitalaria, yo me atrevería a decir que o es imposible o casi es una caja de Pandora que puede acabar peor que mejor, ¿no? Respecto a los países que está bien organizada. Y quería saber un poco tu opinión, ¿no? Sí. Bueno, gracias por las preguntas y los comentarios. Me ha quedado bajo, perdón. Ahora sí. Bueno, sí, efectivamente, o sea, no es fácil, ¿no? Pero hay soluciones. Es decir, una, la exención hospitalaria. Claro, efectivamente hay países que no la han desarrollado y pueden desarrollarla de una manera amable para desarrollar los CARs, las terapias avanzadas en el mundo académico. Hace falta voluntad política. Y aquellos que bueno, la tienen de una manera muy restrictiva pueden modificar. Es verdad que es un tipo de legislación que puede ser la caja de Pandora y bueno, pues que esto pasa. Cuando abres una legislación que la industria farmacéutica tiene mucho interés y lo puede ver como una amenaza, pues a veces sale peor.
Y luego la otra, pues es que en lugar de que se traslade a una empresa pública, puede crearse una empresa privada o puede crearse a nivel de un Estado o de varios Estados europeos. O, he dicho privada, perdón, pública, quería decir pública, ¿no? Pública, no pasa nada, ¿no? No estamos diciendo con esto que ahora haya que ponernos, ¿no?, a fabricar paracetamoles y estas cosas. No, pero puede haber perfectamente ese tipo de modelos o modelos en el que bueno, uno se transfiere la tecnología a una compañía privada, pero donde el Clínic, el Hospital X pueda, o el Gobierno X pueda poner unas condiciones que sean justas y en el que pasa fundamentalmente por cuestión de precio y margen de beneficio. Si es que al final, o sea, todo el sistema farmacéutico, toda la política farmacéutica es muy complicada, pero al final se reduce básicamente cuáles son los márgenes de beneficio. Si me permites, y un poco por continuar la discusión, no sé si la mayoría de la audiencia conoce que la industria farmacéutica está intentando cambiar la directiva de farmacia. Y la aproximación es súper interesante porque va en respuesta a lo que hablamos, ¿no? Hacen 3 aproximaciones que las 3 son muy, muy interesantes. La primera es no modificar la de terapias avanzadas porque supongo que consideran que abrir ese melón es poder salir perdiendo, por mucho que todos tenemos claro que se tiene que modificar, incluso como decía Elia, porque no encaja, ¿no? Pero en cambio la segunda, las 2 siguientes, impactan directamente en las terapias avanzadas, que es eliminar la cláusula de exclusión de la producción industrial, diciendo que una producción farmacéutica no necesariamente tiene que ser a escala industrial, por tanto ya abriendo que cualquier producción, aunque sea en pequeña escala, con batches pequeños, etcétera, está dentro de la regulación farmacéutica. Y la segunda es abriendo la posibilidad de que las grandes farmas tengan hospital sites, que es un poco como replicar la exención hospitalaria desde el punto de vista de la farma, ¿no? Es como decir, yo abrir en Vallebrón mi unidad Novartis, ¿no?, que dependerá de mí, donde tendré mis prodigies y tal, yo me visualizaré más cerca del hospital, pero entre comillas aquello será Novartis y el sistema de calidad y la producción de aquel CAR allí será Novartis. Claro, si el problema es, o sea, si Novartis vende su Kymria a 100.000, pues seguramente no tendríamos esta discusión que tenemos ahora. Sí, o sea, porque al final de lo que se trata es, y bueno, es un poco la visión que desde Salud por Derecho, pero también se puede leer, ya digo, en el Parlamento Europeo, informes de Naciones Unidas, de lo que se trata es de, uno, dar transparencia y visibilizar cuáles son los aportes públicos que se hacen a la I+D, desde el principio hasta el final, que eso tradicionalmente ha estado, bueno, no se ha visibilizado y se ha caído de forma reiterada en el mito de que es la industria farmacéutica quien más invierte en I+D, y no es cierto. Entonces, y por otro lado, de lo que se trata también es de que se autoricen medicamentos y terapias que realmente arrojen un valor terapéutico añadido y que a la hora de fijar el precio se pueda tener una aproximación transparente de cuáles son las inversiones que unos y otros actores hacen, públicos y privados, y en función de eso se ponga un precio que cubra los costes reales de I+D, auditados, de I+D, de producción, todo, más un beneficio razonable que a lo mejor puede estar en torno a un 5, 10, 12, pero no a los porcentajes a los que estamos acostumbrados. Eso, yo creo, es un modelo que podría ser satisfactorio para todo el mundo. Bueno, ¿tú quieres comentar algo? Sí, bueno, yo estoy un poco entrando ya en depresión por todo el tema de la corroboración de que la industria farmacéutica al final es quien está o quien tiene en su mano el desarrollo de estas terapias avanzadas, ¿no? Porque estamos viendo, yo tengo otra visión, más académica y más micro, ¿no? Yo tengo la visión de las terapias avanzadas desde un punto de vista como investigador. Ahora hemos llegado a nivel de investigación, digamos, en inmunología, hematología, farmacología, a un punto en el que todo lo que estábamos haciendo con ratones hasta hace 10 años o 15 años, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo GMP con el Prodigy en precios más o menos con empresas que también tienen reactivos GMP que cada vez pueden ser más competitivos, etcétera, etcétera. Tenemos la posibilidad de pasarlo al humano.
Podemos hacer ensayos clínicos con pacientes y con enfermedades minoritarias donde quizás solucionamos al paciente. Y, sin embargo, todo eso está como con un pisotón puesto, es como un freno puesto a tope. Y yo creo que es por la industria farmacéutica, después de lo que estoy oyendo, Novartis, quien sea, me da igual. Entonces, yo creo que tenemos que intentar primero, claro, si no puedes contra él, únete a él, y eso yo creo que estoy de acuerdo. Pero segundo, lo primero, cambiar también las leyes, porque habrán muchos fármacos que como hay uno tendrán éxito y podrán ir ya al paciente, pero habrá muchos otros que se quedarán por el camino, pero hasta que no, para que salga otro ARI, hace falta que haya 100 grupos invirtiendo en productos que quizás tengan un cierto valor. Y si no nos dejan, porque para hacer un ensayo clínico con 10 pacientes tienes que, cada paciente es un lote, cada tratamiento es carísimo y tienes que seguir la misma norma que la industria farmacéutica, al final la gente desiste, porque además cada vez hay menos dinero para investigación en los países. Yo la sensación que tengo es como que tú tienes en un pueblo un equipo de fútbol que tú quieres que los niños jueguen al fútbol. Y entonces te dicen, no, pero tienes que seguir la normativa internacional de la FIFA para cada vez que haga un partido, que haya un árbitro, que haya un no sé qué, que haya un fisioterapeuta. Y tú dices, pero si a lo mejor de aquí no sale ningún Messi, ya da igual, pero es que esto así no puede funcionar. Entonces tú dices, bueno, pues mira, no jugamos al fútbol porque... Entonces eso también es falta de equidad de lo que tú dices, porque a lo mejor hay grupos académicos que pueden tratar una enfermedad minoritaria que no tiene ningún interés para la industria farmacéutica y se está absolutamente desde las entidades europeas de la EMEA y tal evitando que eso se pueda desarrollar. Entonces yo creo que hay que actuar a dos niveles. Por un lado, a nivel, como decíamos antes, de agruparnos todos para ir a todos estos que ponen las leyes de que esto es una terapia avanzada y decir, vale, pero deja jugar un poco, o sea, cuando tú demuestras seguridad, deja que se pueda seguir avanzando. Y por otro lado, si es preciso, cuando hay un producto que sí que realmente lo merece, entonces a ver cómo ya se gestiona desde un punto de vista más macro. Pero es que estamos pensando en macro cuando estamos evitando que se desarrollen nuevas cosas, yo creo también. Yo creo que es un debate que es complicado, pero que al final tenemos aquí la necesidad de encontrar soluciones a unas nuevas reglas, como decía antes Elia. O sea, necesitamos generar nueva estructura que haga posible todo esto, pero en ningún caso poniendo en duda la calidad de lo que hay que hacer, porque uno de los problemas de lo que estás planteando es quién define esta calidad. Sí. Y creo que el principal problema es que hasta el momento los únicos que han definido la calidad son los mismos que lo aplican, porque son los únicos que conocen cuáles son las normas, porque tienen el conocimiento y lo están aplicando, y se ha olvidado un poco que a los que son aplicados también tendrían capacidad o deberían tener capacidad de decidir cuáles son estas normas. Y en estos momentos los que lo aplican además coinciden con empresas o con entidades que tienen conocimiento y que están relacionados con toda esta estructura. Yo creo que al final tenemos que encontrar vías para hacer un nuevo equilibrio, porque si no cambiamos esta vía de nuevo equilibrio no conseguiremos llegar a ningún sitio y no tendremos opciones para nada, porque es donde estamos. Gonzalo. Sí, y serás el último, porque sí, si no, no tendremos mucho. Bueno, soy la voz más autorizada, o sea que está bien. No, y muy breve, porque a mí este tema me calienta. Y me calienta sobre todo en el sentido de enfurece, sobre todo en el maniqueísmo que se emplea a la hora de hablar de este tema. La industria es mala, la sanidad pública es buena. Yo creo que todos somos un poco malos, todos somos un poco malos. La industria tiene un mensaje centrado en el paciente, no sé qué, pero está centrado en la asamblea de accionistas, básicamente, y además pagamos las ineficiencias en la gestión de la industria y además la industria pone precio no basado en un beneficio que mantenga la empresa, sino en las expectativas de beneficio que ha dicho para el ejercicio próximo cuando necesito. Y eso es malo. Pero es que la administración pública también se gestiona muy mal. Es decir, quizá los medicamentos no sea el único área donde se puede ahorrar.
Quizá tenemos aeropuertos en Ciudad Real, hay alguien de Lleida o en Lleida o no sé qué, o no sé, que se podrían eliminar. Quizá hay otras ineficiencias del sistema sanitario. Y yo jamás he visto a una administración pública reconocer: mira, el medicamento puede tener un beneficio-riesgo favorable, pero no tenemos dinero para pagarlo. No dicen eso porque cuesta votos. Entonces, se basan en torturo la evidencia hasta que la evidencia cante lo que yo quiero que cante. Y entonces lo pongo en el IPT o donde sea. Es decir, todos somos medio malos. Y mientras no pongamos encima de la mesa los argumentos reales que tenemos cada parte y todos hagamos como que lo que defendemos es el interés del paciente, pues no llegaremos a ningún puerto, porque no habrá manera, porque estamos poniendo sobre la mesa argumentos que no son los que realmente estamos utilizando para argumentar nuestra posición desde la base. Yo creo que eso, si no se tecnifica y se despolitiza el sistema de financiación de medicamentos, pues no iremos bien, pero está como casi todo politizado.